Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche, tanto académicos como amigos de la academia. Como es costumbre, la Academia Nacional de Medicina realiza, al menos este año es el segundo foro, pero realiza por lo menos un foro al año. Este año, dedicado a algunos de a discutir algunas de las situaciones nacionales. Este año queríamos realizar un foro sobre la Caja Costarricense de Seguro Social. Les recuerdo que ya se han hecho este año varios foros en diferentes organizaciones. La Academia Nacional de Ciencias realizó un foro muy bueno hace unos meses. Y la Academia Nacional de Medicina, a principios de año, a mediados del primer semestre, realizó un foro sobre la atención primaria sobre la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, no queremos repetir los temas que se han discutido. Como ustedes saben muy bien, la Caja es una institución muy compleja desde hace 80 años. No solamente brinda servicios de salud, sino que maneja pensiones, es un banco, se dedica a bienes raíces, diseño, construcción, formulación y fabricación de medicamentos, etcétera, etcétera. Y obviamente no vamos a discutir esos temas. En cuanto al sistema de salud, igualdad, vejez y muerte, enfermedad, vejez y muerte, este sistema descansa sobre unos pilares fundamentales desde su origen, y la ley constitutiva de la Caja sí lo estableció. Tal vez el más importante es el de la solidaridad. También es el otro pilar es la igualdad y la equidad. Y a partir de los años 70 se agregó una pata más al banco de la Caja, que es la universalidad. Y desde mi punto de vista, estos han sido la base de la estabilidad social del país. A lo largo de estos 80 años ha sufrido una serie de cambios muy importantes, por ejemplo, la universalidad y el traspaso de los hospitales públicos que se dio en la década de los años 70, proceso gradual, y asumió la atención de todos los hospitales públicos del país. Y con ello el Estado asumió nuevas responsabilidades para financiar a los no asegurados y para brindar pensión a personas que nunca habían cotizado. Posteriormente, en la década de los 90 se crearon los CEBAIS, con la cual toda la atención que brindaba el Ministerio de Salud se pasó a la Caja, y los CEBAIS se han encargado de la promoción de la salud y la atención primaria, delegando al Ministerio de Salud las funciones propias de la Rectoría de Salud. Pero la Caja se encarga de toda la atención de todos los niveles del primer nivel, perdón, desde el nivel primario hasta el nivel terciario. Sin embargo, la Caja viene sufriendo amenazas constantes. No es de ahora. Ustedes saben muy bien que a lo largo de los años el Estado no ha sido muy eficiente para brindarle a la Caja el financiamiento, o sea, el pago por las obligaciones del Estado que asumió. Entonces, la seguridad social ha sufrido sus amenazas, las cuales pueden ser muy serias, y actualmente hay algunas amenazas como que ponen en peligro, por ejemplo, la autonomía de la Caja y la solidaridad del sistema de salud. Y eso puede traer consecuencias muy serias a toda la sociedad. No solamente esas amenazas, las sociedades, todas las sociedades a nivel mundial evolucionan. Recuerden que nada es permanente, nada es para siempre. Lo único permanente es el cambio. Y las instituciones como tal deben ir adaptándose y evolucionando a todos los cambios que sufren las sociedades. Y ahora estamos en un mundo globalizado, con información
al alcance de la mano de cualquiera, lo cual hace que haya mayor interacción. Los profesionales jóvenes tienen sueños, metas, compromisos, actitudes, etcétera, diferentes a las que hemos tenido nosotros. Y obviamente, pues eso también impacta en la atención de salud. Pero eso no es exclusivo del sistema de salud de Costa Rica. En todos los países con sistemas de salud tienen también sus grandes retos. El problema que veo yo es que la sociedad como tal está evolucionando más rápido que nuestro sistema de salud y esto puede ser contraproducente. Recuerden ustedes que ningún sistema de salud le puede brindar de todo a todos. Las listas de espera son un fenómeno universal. En todos los sistemas de salud hay listas de esperas, pero estas deben ser manejadas adecuadamente. Aquel que diga que hay países que no tienen listas de esperas está equivocado. Inclusive, por ejemplo, países más desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene un sistema de salud, tienen una lista y que cualquiera puede decir, yo voy a Estados Unidos y ahí recibo atención. No, si tienen un seguro es más fácil. Pero en Estados Unidos hay una lista que yo llamo la lista de los que no están en ninguna lista, que son alrededor de 30 millones de residentes de Estados Unidos que no tienen acceso a salud. La atención primaria, ya hicimos un foro al respecto, es el blanco de las críticas, de todas las críticas de todos los sistemas. La judicialización es otro de los problemas serios que afectan a la institución y probablemente eso tiene que ver en parte con el desconforme de muchos de los pacientes por no recibir la atención pronta que ellos consideran que deben recibirla. Entonces, en este foro analizaremos algunas de las amenazas que sufre la caja. Vamos a discutir también obviamente hay que proponer ciertas soluciones y en eso pues vamos a discutir la implementación o el impacto que podría generar la implementación de la aplicación de la inteligencia artificial. Vamos a discutir también lo que se está haciendo en el Hospital de Punta Arenas, el proyecto de atención en el área de Punta Arenas. Y finalmente, para no quedarnos encerrados en esta burbuja que es Costa Rica, en esta pequeña isla, vamos a tener al señor Alex Monter de Canadá, que nos va a hablar sobre el sistema de salud de Canadá, los retos que tiene el sistema. Esto con la idea de simplemente ilustrar cómo se hacen las cosas en otros países que han logrado un mejor desarrollo de la atención de medicina de los usuarios. Y que puede servir como una iluminación para gestionar alguna serie de cambios que son importantes, pero, repito, hay que mantener los 4 pilares básicos de la atención del país. Eso no se puede ignorar, no se puede obviar y hay que fortalecerlo muy bien. Bueno, sin más por el momento, quiero cederle la palabra al doctor Ricardo Millán, quien ha sido el organizador principal de este foro y al cual le agradezco la dedicación y el trabajo que ha realizado. El doctor Millán se encuentra en estos momentos en Madrid, así que tengan consideración con él. Antes de que el doctor Millán tome la palabra, quiero recordarles que por favor mantengan los teléfonos silenciados. Las preguntas se harán al final. Las preguntas, las personas que están en el Zoom pueden hacerlo directamente en el Zoom. El doctor Millán se encargará de esas preguntas y yo me encargaré de las preguntas que se generen vía Facebook Live. Doctor Millán, muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Baltodano, también por la invitación para participar en este espacio. Y muchísimas gracias a las personas que aceptaron su invitación como ponentes. Para nosotros es un orgullo y una alegría contar con todos ustedes en este espacio.
Yo voy a presentarlos en el orden en que van a ir dando sus respectivas ponencias. En primer lugar está Ana Sojo. Ella es consultora costarricense independiente, experta en protección social, salud, pensiones, cohesión social, políticas de cuidado y contra la pobreza y desigualdad. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Sociales y máster de Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Ha sido funcionaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y ha sido profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y directora de la Maestría Centroamericana en Sociología en la Universidad de Costa Rica. Es autora y coautora de numerosos libros y artículos especializados, entre los que sobresalen Protección Social en América Latina, La desigualdad en el banquillo y libros de la CEPAL. La segunda persona ponente es Randall Álvarez. Él es médico cirujano de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una especialidad en epidemiología por la Universidad Nacional, así como un máster en administración de servicios de salud sostenibles con énfasis en gerencia de servicios de salud. Participó en el programa Iniciativa de Salud para Centroamérica, el programa CAGI Jeff Fellowship del INCAE, y es actualmente el director del Hospital Regional Monseñor Sanabria de Punta Arenas y lo ha sido desde el 2008, salvo un breve impasse en que ocupó la gerencia médica de la Caja del 2021 al 2023. Posteriormente nos acompañará José Manuel Zamora. Él es bachiller en Ingeniería de Sistemas, máster en Telemática, Project Manager y gestor de innovación. Actualmente se desempeña como gerente del componente Innovación y Salud Digital de la Caja desde el 2017. Ahí se ha dedicado a la gestión del portafolio de innovación de ese departamento, al desarrollo de equipos de alto rendimiento, al manejo de e-salud, investigación y desarrollo de tecnologías de cuarta revolución industrial, y lo que espera es brindar un valor agregado a la población a través de el expediente digital único en salud. Y para el cierre, Alex Monter, eh, que tendrá la cortesía de darnos la charla desde Ottawa, Ontario, en Canadá, y lo hará en inglés. Él es licenciado en Ciencias Sociales, máster en Ciencias en Conducta del London School of Economics. Es ejecutivo experimentado con 20 años de trayectoria liderando y haciendo crecer organizaciones complejas en el sector público. Es presidente y director ejecutivo desde el 2011 del Conjunto de Hospitales Pediátricos CHEO, Children's Hospital of Eastern Ontario, que en realidad es un centro pediátrico académico con una población de adscripción de más de 500,000 personas, en donde se han dado programas de fusión entre cuidados agudos y rehabilitación, eh, y donde se da el lanzamiento del primer equipo pediátrico de salud de Ontario, introduciendo nuevos modelos de atención en salud mental y atención domiciliar en Canadá. Es un centro líder en salud digital en Canadá. Ha sido 2 veces el mejor lugar para trabajar en Canadá, según la revista Forbes, y 2 veces uno de los hospitales más reconocidos a nivel pediátrico en el mundo, según la revista Newsweek. Ha sido profesor también en la Universidad de Ottawa. Actualmente sigue ejerciendo la docencia en la Universidad de Ottawa y en la Universidad Concordia en Montreal, y asimismo participa y colabora continuamente como comentarista de la prensa eh, audiovisual y escrita. Es una alegría contar con todos ustedes. Recordemos que cada una de las charlas durará aproximadamente 20 minutos. Eh, Faltando un par de minutos estaremos nada más haciendo un pequeño recordatorio para que puedan seguir llevando el ritmo. Una alegría, les cedo la palabra a, a la máster Ana Sojo.
Doña Ana, el micrófono. Buenas noches. Un gran gusto haber contado con esta invitación tan selecta de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. Es mi primer contacto con ustedes. Es un foro muy especial. Como nos decía el doctor Baltodano, también en momentos muy críticos en el panorama costarricense por determinadas formas de asedio a los valores que han guiado hasta ahora la seguridad social en Costa Rica. Sobre ello va precisamente a versar mi exposición. En primer lugar, voy a referirme a una fase en la cual eminentemente desde el Ejecutivo se trata de cuestionar la solidaridad y la universalidad en salud que encarna la institución, sin lograr mayores avances en esas propuestas que emanan del Ejecutivo, sino más bien una serie de entrabamientos en la gestión de la caja. Eso es lo que designo ahí como primera fase. Y después me referiré a lo que denomino segunda fase, teniendo en cuenta los alcances que pretende lograr este proyecto de ley que ambiciona terminar con la autonomía de la institución. Entonces, esa es la estructura de lo que voy a exponer. Se denomina quebrantar la solidaridad y universalidad del seguro de salud y, como les dije, de acuerdo a la estructura, varían un poco los actores que intervienen en esta fase 1 y 2. En primer término, muy someramente, voy a plantear la importancia del aseguramiento solidario en salud y algunos rasgos, digamos, del sistema de salud costarricense que destacan a nivel internacional y que a veces no aquilatamos debidamente, no apreciamos debidamente, y son logros muy difíciles de alcanzar, que suponen una complejidad política muy grande y que por ello es muy importante resaltar, reconocer y de alguna manera transparentar los riesgos que significaría una modificación de esos derroteros. La salud, como nos plantea Amartya Sen, es un bien sui generis, tanto en su valor intrínseco, es decir, el gozo, el disfrute de una vida sana, como por su valor instrumental en la medida en que determina mucho los proyectos de la concreción de los proyectos de vida de las personas, lo que llamaría Amartya Sen su capacidad de agencia. Y por eso es en esa doble perspectiva del valor intrínseco y del valor instrumental que debe ser ella analizada como objeto de las políticas públicas. Sabemos que esto varía de país a país y por supuesto también a lo largo de la historia de cada uno de ellos, pero que en general estamos insertos en sociedades muy desiguales.
Entonces, el aseguramiento solidario en salud lo que pretende es reducir un poco, estrechar la brecha que se daría entre los niveles de aseguramiento que requerimos para encarar esos dos aspectos que tiene la salud y el acceso a esos disfrutes de la salud que se tendrían si no existiera el aseguramiento. Entonces, permite entonces reducir la brecha entre lo que estaría condicionado por las desigualdades socioeconómicas mediante una manera de mancomunar riesgos y de establecer coberturas más genéricas y generales, que esto nos lo señala muy bien Arrow. Por el contrario, los seguros privados de salud no mancomunan riesgos, sino que establecen pólizas que más bien se adaptan a lo que son los niveles de riesgos de los individuos y que incluso debido a si se contrae una enfermedad crónica o debido al avance de los riesgos en razón de las etapas vitales de las personas, entonces van subiendo lo que serían esas primas que están hechas a medida de los riesgos individuales. El aseguramiento solidario en salud lo que nos permite es mancomunar esos riesgos y establecer coberturas más genéricas y más generales. Lo otro muy importante de considerar, y por eso hay autores que dentro de la economía de la salud denominan a esto un banco de ahorros, es que también hay una redistribución intrapersonal de beneficios a lo largo de vida, a lo largo del ciclo de vida. Es decir, las personas jóvenes en general, porque eso no pueden estar sometidos también no sé, a accidentes o a enfermedades que surjan durante la juventud, pero en general podemos asumir que en la niñez y en la adolescencia y en la juventud, definitivamente varía lo que sería la condición de salud de las personas. Ese banco de ahorros en el cual yo cotizo a lo largo de toda mi vida y uso mucho menos cuando soy joven ese seguro de salud, pero tengo una suerte de ahorros porque en los momentos en que contraigo una enfermedad o en los momentos en que avanzo a lo largo del ciclo de vida, voy a poder contar con ello. En el caso de las pólizas regidas por una orientación que no es solidaria, las pólizas se encarecen a lo largo del ciclo de vida y aquello que yo di en realidad se va a lo que es el lucro del asegurador privado. Una cosa muy interesante en términos de la salud es que la incertidumbre que hay respecto de los riesgos de cada cual abre un espacio para la solidaridad y para las alianzas redistributivas que permite ampliar y hacer converger los beneficios. Y como se nos dice también en el caso de las políticas para la pobreza, las políticas que se destinan solo a los pobres terminan siendo pobres políticas. En el caso de la salud, es muy interesante, por ejemplo, en Costa Rica, cómo personas de medianos ingresos o incluso de altos ingresos, dada la calidad de prestaciones que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social, no necesariamente van a una prestación médica individual por una enfermedad simple, etcétera, pero cuando hay un caso complejo, recurre a la caja porque hay esa percepción de la calidad que brinda la institución y eso entonces, como digo, abre un espacio para que aún estas
personas, digamos, más privilegiadas en términos socioeconómicos estén dispuestas a cotizar de una manera solidaria. Por esa razón, y como se nos señalaba al principio, la caja ha sido un pilar fundamental para la cohesión social en nuestro país. Y eso en dos ámbitos, tanto por la solidaridad en el ámbito contributivo como en el financiamiento fiscal para el régimen no contributivo. Y hay ahí una serie de rasgos que debemos aquilatar adecuadamente. Por ejemplo, el régimen contributivo y el no contributivo tienen prestaciones universales. Y eso en el caso de América Latina es bien sui generis, porque en general el régimen no contributivo no tiene muchas menos prestaciones que el régimen contributivo. El caso colombiano, digamos, es muy, digo yo, emblemático en términos de cómo ha costado que haya una convergencia entre ambos regímenes como la que se planteó como un objetivo cuando se dio la ley 100. Estas virtudes que tiene nuestro sistema de salud, por ejemplo, se mostraron durante la primera pandemia global, donde exhibió fortalezas, una clara rectoría del Ministerio de Salud, la alta cobertura del sistema público y su menor estratificación relativa, una flexibilidad para reaccionar recursos en el seno de la caja, y una integración desde un principio, gracias al engranaje de los EBAIS, que se integraron desde un principio y que con ello permitieron hacerle un tracking, por ejemplo, muy adecuado, que no fue, después se perdió un poco, pero ese tracking inicial muy importante fue muy fue crucial en lo que fue la trayectoria, digamos, de la pandemia en nuestro país. ¿Qué pasa entonces con esa relación que me pedían indagar de los efectos, digamos, políticos en lo que es la trayectoria de la caja en esta presente administración? Yo voy a dividir esto, como les dije, en dos fases. ¿Cuál es la racionalidad y los efectos de la administración respecto del seguro de salud? El gobierno del presidente Chávez no propuso una reforma del sistema de salud. Sin embargo, y sin fundamento y desde un inicio, pretendió sembrar dudas sobre la pertinencia de la institución, porque si yo digo que una institución está en quiebra, no está cumpliendo con sus funciones, etcétera, pues no es una institución que yo deba alimentar, es una institución a la cual yo debo intervenir. Y esa fue la idea inicial mediante la cual o sea, el eslogan de "está en quiebra" cumplía esa funcionalidad, ¿verdad? Poner en duda la pertinencia de la institución. Y luego, lo importante allí fue poner en marcha una estrategia mediante la cual se podían erosionar tanto los principios de solidaridad como de universalidad. Uno de los aspectos, por supuesto, más críticos, y eso como se señaló también, esa escala internacional, es el problema de las listas de espera en todos los sistemas públicos de salud. Y aquí, entonces, se usó esta temática de la lista de espera para hacer una propuesta, digamos, en que se propiciaba que se podía encarar esta lista acudiendo al mercado privado, que los asegurados acudieran al mercado privado
pero a un mercado con precios no regulados. Costa Rica no es un sistema, digamos, el de la caja, en la cual no haya intervención, o mejor dicho, no hay una combinación público-privada. La hay en situaciones excepcionales y con precios regulados se estipulan en determinados momentos prestaciones privadas que por ejemplo, se plantean para, como digo, para situaciones excepcionales, se estipula su duración y se estipulan precios que no son de mercado, sino que se acuerdan con los privados. Eso es parte de la historia de la caja o bien las cooperativas de salud, etcétera. Pero en este caso, la racionalidad era con precios no regulados y fijados por el principio de lucro, y que además iban a implicar un incremento del gasto de bolsillo porque se contemplaban copagos que además, debido a las desigualdades socioeconómicas de quienes estuviesen siendo parte de esa lista de espera, iban a poder ser sufragados solo por aquellas personas que tuvieran capacidad de honrar este gasto de bolsillo. Entonces, eso fue una línea importante, pero digamos, aquí sintetizo. Las líneas de ataque fundamentales se centraron en debilitar la gobernabilidad de la caja, generar dudas infundadas sobre la sostenibilidad del seguro de salud, reducir el aporte gubernamental a los seguros sociales y prácticamente suspender el pago de la deuda del régimen contributivo, que si bien se venía acumulando, nunca ha crecido en la magnitud que ha crecido a lo largo de esta administración. Luego se suspendieron, frenaron, postergaron y obstaculizaron inversiones estratégicas de alto impacto que formaban parte que estaban contemplados realizarse con recursos sanos. No era que había un problema, era parte del portafolio de inversiones de la caja que, digamos, se congeló, se obstaculizó, etc. Estas propuestas que les dije de prestaciones privadas para las listas de espera y muchos errores en términos de la gestión de los cuellos de botella de especialistas. Eso provocó, como sabemos, muchos problemas en cuanto a las prestaciones, en cuanto a la manera en que ello afectó las atenciones de la caja y confusas orientaciones respecto de la formación de especialistas. Es interesante entonces pensar cómo podemos conceptualizar estas medidas, cómo agruparlas, ¿verdad? Y podemos pensar, como lo plantean Streeck y Tillen, las instituciones como sanciones, como expectativas socialmente sancionadas que le permiten a los actores recíprocamente establecer derechos, obligaciones mutuas, y lo cual marca las acciones, las conductas de los actores, si esas conductas se denominan correctas o incorrectas, si se denominan posibles o imposibles, y entonces organizan el comportamiento de las instituciones en patrones predecibles y confiables. Y justamente el ataque a la gobernanza y a la gobernabilidad de la caja hizo que se estableciera una ruptura en términos de la predecibilidad y de la confiabilidad de los actores que forman parte de la institución. Ya estamos a 2 minutos. Muchas gracias. Ok. Voy a ir más rápido acá. Esto llevó entonces en la presente administración a medidas disruptivas y en la gobernanza de la caja se manifestó, por ejemplo, en una inestabilidad
muy grande en 4 personas que debieron ejercer el cargo de la presidencia ejecutiva, siendo la junta directiva integrada por 9 miembros, fue ocupada por más de 25 miembros por periodos muy cortos, y hubo suspensión y alta rotación en puestos claves como gerencias, unidades claves como la encargada de la lista de espera, justamente. Entonces, estas estrategias disruptivas trataron de modificar reglas de gobernanza, se superpusieron al introducir reglas que eran contradictorias al lado de las reglas vigentes, como la propuesta de copago y manejo de las listas de espera. Hubo estrategias para desgastar y desviar, como fue el desfinanciamiento, la paralización del portafolio de inversiones, y el asunto es que estas estrategias revelan que se subestimó el contexto político e institucional, y eso es muy importante porque nos muestra la resiliencia de la caja y la resiliencia también de instituciones supervisoras, y como es el caso de la Contraloría General de la República, que tenía en varios de estos ámbitos algo que decir. Entonces tenemos que esta subestimación llevó, que estas orientaciones subestimaron el contexto político e institucional. Se trataba de un contexto en que había fuertes posibilidades de veto y un bajo nivel de discrecionalidad de la interpretación y del cumplimiento de las normas. Entonces, no pudieron ser cambios de tipo sustitutivo o muy transformativo. Entonces, eso es como la fase que llamo primera fase. Pero precisamente estamos ingresando ahora a lo que sería una segunda fase, que se encarna en la pretensión de una reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que pretende actuar precisamente contra esos obstáculos. El artículo 73, en lo que atañe a lo que quiere ser reformado, estipula que la administración y el gobierno de los seguros sociales van a estar a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense del Seguro Social. En el año 41 era una institución semiautónoma. En el año 43 del siglo pasado fue que se instauró el carácter autónomo. La propuesta lo que pretende es que la administración de la caja, de que la caja asuma un carácter administrativo, pero de sujetar la caja a la ley en materia de gobierno y financiamiento. Y entonces, como vemos, el gobierno de los seguros sociales ya no estaría en manos de la caja. Entonces, este proyecto además pretende que la caja, dentro de su naturaleza, cumpla con el principio del equilibrio financiero a fin de contener el gasto público para sanear las finanzas del Estado costarricense, lo cual es sorprendente. ¿Por qué se va a poner una disposición constitucional ad hoc para la caja que se centra precisamente en una institución dotada de sendos recursos contributivos, que no ha conspirado contra las sanas, está ahí con Z, qué locura, contra las sanas finanzas públicas, y que más bien es acreedora de deudas del Estado por el régimen no contributivo? Transforma a la caja en una simple entidad administrativa y la despoja sin ningún fundamento de la prerrogativa que le otorga nuestra Constitución sobre el gobierno de los seguros sociales, para someterla a la ley en materia de gobierno y financiamiento. Es decir, que aunque no se denomina así,
de facto se elimina la autonomía de la caja, que va a ser desprovista de su capacidad para regir los recursos para los seguros sociales. Y no en vano, se deja literalmente en el limbo, porque no se estipula nada, qué entidad asumirá el gobierno de los seguros sociales. Entonces, a mi juicio, esta fase 2 es un verdadero zarpazo a la seguridad social debido a todos los obstáculos que, como les dije, subestimaron la capacidad de veto del sistema político en que está inserto la caja y de la gobernanza y gobernabilidad de la cual goza en la medida que es una institución autónoma. Es muy grave porque además este zarpazo se da en un contexto en el cual la administración Chávez, si bien no fue capaz de avanzar muchas de sus cosas, sí ha logrado profundizar la crisis de la representación política en nuestro país. Entonces estamos en un contexto de partidos políticos débiles, de fragmentación política, apatía política mostrada en baja participación electoral, organizaciones de la sociedad civil débiles, vaciadas de propuestas programáticas. La polarización impulsada en este periodo busca eliminar el reconocimiento mutuo en el sistema político y la capacidad de las partes para estar dotadas de voluntad y poder para negociar. La virtualidad de los graves y radicales efectos de este proyecto debiera ser un motor que nos una a las fuerzas democráticas de Costa Rica en defensa de los valores de equidad, universalidad y solidaridad de los seguros sociales, con fuertes innovaciones a la luz de los nuevos desafíos contemporáneos. Y como es una reforma constitucional, pues se está jugando en un escenario distinto que esa fase 2, es ahora en el escenario de la Asamblea Legislativa. Entonces, para hacer frente a las amenazas que asedian la democracia costarricense, es crucial que en el seno de esta Asamblea los partidos restablezcan relaciones estrechas con la ciudadanía, los partidos que aspiran a que se consolide la democracia. Entonces, es fundamental restablecer esas relaciones estrechas con la ciudadanía, en este caso, encarnando la defensa de las instituciones democráticas y en este caso de los valores que encarna la seguridad social y que es un basamento fundamental para la cohesión social de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este repaso tan importante y tan detallado sobre conceptos de solidaridad, sobre la reducción de la brecha y también sobre aspectos políticos que están siendo francos obstáculos en todos estos procesos. A continuación, doctor Álvarez, le agradecemos su ponencia, recordando el espacio de 20 minutos, por favor. Muy buenas noches, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación a este foro tan importante. Vamos a ver. Okay. Hemos denominado la ponencia Retos en la gestión de un nuevo hospital, una transformación impulsada por la resiliencia e innovación. Si bien es cierto, nos vamos a enfocar en la gestión del Hospital Monseñor Sanabria. Este ejemplo nos puede poner en el contexto de cómo desde la institución se pueden hacer cosas realmente novedosas, importantes y de impacto para el país, como lo hemos venido realizando durante más de 80 años que tenemos de existencia. Nada más para efectos de ubicación, en general, el Hospital Monseñor Sanabria se construyó el original, el inicial, se diseñó en el año 1964, se inauguró en 1973 y tenían como área de atracción lo que se ve
aquí en rosado y en amarillo, que son la región Chorotega y Pacífico Central, en cuanto a lo que son las redes integradas de servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, como en la medicina, la gestión hospitalaria requiere diagnóstico preciso, tratamiento oportuno y capacidad de adaptación. Y justamente a raíz de un evento disruptivo que sufrimos el 5 de septiembre del año 2012, que fue un terremoto de 7.6 de magnitud en la escala de momento, ubicado a 8 kilómetros de la localidad de Sámara, en la península de Nicoya, que esa infraestructura de cerca de 50 años sufrió daños muy importantes en cuanto a lo que fue la estructura primaria y estructura secundaria. Daños que obviamente obligaron a generar una evacuación de esta infraestructura y por supuesto hacer cambios importantes en cuanto a lo que fue la gestión desde ese momento. Aquí les presento algunas imágenes, bueno, algunos videos muy cortos de lo que fue justamente ese momento del 5 de septiembre del 2012 a las 8:42 de la mañana, donde aquí vemos justamente cómo usuarios y funcionarios, esto es en planta baja, ¿verdad?, se prestaron a salir a raíz del evento sísmico que se estaba viviendo en ese momento. Y obviamente el edificio, hacer un edificio de 10 pisos generaba mucha ansiedad en cuanto a lo que podía pasar ante un evento de esta magnitud. Sin embargo, aquí entra en juego un rol muy importante, que son nuestros funcionarios. Varios han sido reconocidos justamente por la capacidad de resiliencia, como dice. Personal heroico. Bastaron unos minutos para que los funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas demostraran la madera de la que está hecha la inmensa mayoría de los servidores del Seguro Social. En tiempo récord, sacaron a todos los pacientes y los pusieron en zonas seguras, mientras la mole de cemento se mecía por el impacto del segundo más fuerte movimiento sísmico en la historia del país. El yo egoísta pasó a un segundo plano. Había que sacar a los enfermos. Los simulacros cobraron vida y desde el piso 10 del imponente inmueble, en medio de ladrillos y vidrios esparcidos por el suelo y ante la imposibilidad de utilizar los ascensores por las gradas llenas de escombros y con evidentes daños, los héroes y heroínas del Monseñor Sanabria descendían con los enfermos a cuestas. Bien. Pasado esto, justamente, bueno, nos entra una gran incertidumbre en cuanto a lo que es la gestión hospitalaria. ¿Cuál es el camino a seguir? 20.000 metros cuadrados prácticamente en ese momento habían quedado inhabilitados y obviamente teníamos un compromiso social que cumplir y el cual era garantizar justamente la continuidad de los servicios de salud. Y es ahí cuando surgen una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de alternativas y propuestas que había que analizar de una forma expedita, toda vez de que si había existido un daño importante en la infraestructura del hospital, era muy probable que también tuviéramos que atender a muchísimos pacientes en ese momento. Inmediatamente se activaron todos los planes de emergencia y gracias a Dios y que contábamos con un edificio de 2.500 metros cuadrados aproximadamente al frente, se pudo habilitar la atención de urgencias y continuar la atención de aquellos pacientes más delicados. No obstante, había que hacer algo en el corto y mediano plazo. Y justamente es ahí donde entra la capacidad de resiliencia institucional que muy bien mencionaba la doctora Sojo en su ponencia anterior, para poder echar a andar algunas estrategias orientadas justamente a lo que es garantizar la continuidad de los servicios en ese momento, rehabilitar las áreas que se habían dañado, si era posible, ¿verdad? Y por supuesto, priorizar el tema del nuevo hospital Monseñor Sanabria, el cual recientemente inauguramos. Y eso se obedeció justamente a un acuerdo de junta directiva que se dio en el año 2013, que facultó justamente que fuéramos creciendo en cuanto, o recuperando, más bien diría, las áreas que habíamos venido perdiendo, o en otros lugares también utilizar algunas áreas para poder dar un servicio digno. Y que permitió hasta este año, hasta el 2025, ir recuperando las 218 camas que originalmente tenía el hospital antes del terremoto. Llegamos a tener 36 en ese edificio que estaba completamente disminuido, a 226 el día antes del traslado a la nueva casa.
El día de hoy tenemos 300 camas sensables habilitadas en el nuevo centro hospitalario. Sin embargo, la infraestructura está habilitada para 350 camas. Importantes retos del momento. Por supuesto que mejorar la atención del paciente en tiempos de crisis. Y para ello, el tema de infraestructura y equipamiento era crítico, toda vez de que habíamos perdido ese edificio tan importante que cobijaba a nuestro personal y a nuestros usuarios, y para ello era necesario establecer una gestión sumamente eficiente para poder garantizar que ese capital humano nos diera sostenibilidad a todas las estrategias que se estaban planteando en ese momento, y justamente potenciar esa resiliencia ante la adversidad y en especial ante la fragmentación y segmentación que generaron las acciones que en el corto y mediano plazo se debieron implementar. Toda vez de que lo que estaba concentrado en un edificio en un solo edificio de 10 pisos debió de ubicarse en diferentes sectores, en un inicio en 12 sectores diferentes del cantón de Punta Arenas. De igual forma, como parte de este reto, también debemos de cambiar el enfoque tradicional orientado justamente a que el capital humano y todas las acciones de apoyo con una base en la población se invirtieran de tal forma que justamente ubicáramos en el centro de la atención a nuestro usuario, donde infraestructura, equipamiento, recursos humanos, tecnologías, normas y procedimientos estuvieran enfocados justamente a atender esas necesidades del usuario dentro de la medida de las posibilidades. Y eso nos garantizó justamente algunos hitos importantes durante esa etapa de recuperación, como fue premio al buen trato institucional que obtuvimos por varios años, fortalecimiento de una manera significativa de la atención ambulatoria, tanto en lo que fue la parte quirúrgica como en la parte médica. La atención neonatal se vio reforzada, y aparte de eso también se aprovechó la coyuntura para fortalecer todo el componente de salud digital e iniciar y lanzar algunas propuestas orientadas justamente a lo que hoy es el expediente digital único de salud, sin dejar de lado algunos procesos de trabajo que también han sido innovadores a nivel institucional y que se han convertido en referentes a nivel nacional e internacional, como es el proceso de atención del parto. Hubo otros eventos disruptivos, como fueron la pandemia y el ciberataque. Sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social siempre pudo responder ante toda esa adversidad, y le dio continuidad a proyectos significativos como lo fue justamente la nueva sede del Hospital Monseñor Sanabria. Una nueva sede que se construyó en un terreno de 15 hectáreas, 150,000 metros cuadrados, con un presupuesto inicial de 225 millones de dólares y un área inicial de 75,000 metros cuadrados, ubicados acá en el distrito de Barranca, en el cantón de Punta Arenas. A manera de referencia nada más, comparar justamente lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora. Por ejemplo, en consultorios, el nuevo Hospital Monseñor Sanabria creció en un 113%, los quirófanos crecieron en un 71%, los espacios de observación en emergencias crecieron en un 1,300%. El concepto de sala de partos cambió hacia unidades de labor, parto y recuperación como parte de ese nuevo modelo. Pasamos de 2 salas de parto a 14 unidades de labor, parto y recuperación, que es un concepto sobre el cual en cualquier momento les podemos ampliar con todo gusto, ¿verdad? Quirófanos técnicos se mantienen, y las camas de hospitalización sensables aumentaron en un 64% en cuanto a lo que es la parte de infraestructura, porque al día de hoy, con las 300 camas habilitadas, incrementamos en un 41% la capacidad instalada, con proyección al 2030 o quizá antes, según la demanda de la población y las decisiones que se tomen a nivel institucional, de 350 camas para pacientes hospitalizados. Importante destacar que tenemos muchísimas camas que se conocen o que se identifican como camas no sensables, y esas pueden superar en número a las 550 en este momento, incluyendo las de algunos procedimientos ambulatorios que son parte del fuerte que también hemos venido consolidando, como les decía, desde antes, pero que también se ha venido materializando en la puesta en marcha de este centro hospitalario. Nada más a manera de referencia, algunas vistas de lo que es
el nuevo hospital de Punta Arenas en la parte exterior y obviamente que cuenta con algunas áreas muy prácticas, muy importantes para poder garantizar oportunidad en la atención de los pacientes, tanto de los que tenemos que trasladar como en los que podemos recibir una vez que tengamos la capacidad resolutiva plenamente consolidada. Sin embargo, igual en el 2007, revisando un poco, ubiqué en el Acta Médica Costarricense un artículo escrito por nuestro querido doctor Carlos Herrera, que Dios goce, donde hacía referencia a algunos hallazgos que había hecho la Contraloría General de la República en cuanto a lo que era el sistema de salud. Y también recientemente, en el mes de agosto del 2025, surge otro informe de la Contraloría General de la República donde con palabras más, palabras menos, prácticamente tenemos una misma radiografía. Y en este caso particular, en lo que nos ocupa la región Pacífico Central, llama la atención que al menos en cuanto a lo que es la distribución de especialistas, únicamente el 3.9% de la población de especialistas está ubicada en la región Pacífico Central, incluyendo al Hospital Monseñor Sanabria y al Hospital de Qué, por lo cual obviamente nos pone de manifiesto una necesidad adicional de ver de qué forma podemos resolver esa situación para poder atender las expectativas de la población. Y es ahí, obviamente, donde tenemos que ser nuevamente disruptivos y, obviamente, buscar cómo, con fórmulas innovadoras, poder atender las necesidades de la población, porque las expectativas son muy grandes. Se esperan logros en materia de salud relevantes, con un alto grado de satisfacción tanto del usuario externo como del usuario interno, sin dejar de lado el tema de costo-eficiencia. Y justamente a raíz de eso es que se han venido realizando muchísimos esfuerzos y se seguirán haciendo muchísimos esfuerzos para atender los retos que nos presenta la gestión hospitalaria, dentro de los cuales está la necesidad de consolidar y dar continuidad a los servicios básicos con los cuales ya se contaba, a aperturar servicios de alta complejidad, y hago referencia a esta imagen que es imagen de la unidad de hemodinamia, que es la primera unidad de hemodinamia fuera del gran área metropolitana que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, y obviamente seguir luchando por el uso eficiente de los recursos. Y obviamente lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Para ello tenemos que tener indicadores alineados con calidad y eficiencia, lo cual es un trabajo arduo que también se tiene que realizar, toda vez de que muchas veces los sistemas de información no tienen la base necesaria para poder construir los indicadores que se necesitan de una forma efectiva. De igual forma, lo que la Contraloría y lo que todos sabemos, en realidad hay una gran brecha de recurso humano, no únicamente recurso humano especializado, sino también recurso humano de apoyo, tanto en cantidad como en calidad, y en ese sentido también la integración de nuevos recursos humanos, si bien es cierto, se ha logrado gracias a la asignación de nuevas plazas para la puesta en marcha del hospital, también ha sido importante que se integre a la dinámica hospitalaria, toda vez de que muchos de ellos no hayan tenido la experiencia de trabajar ni en la Caja Costarricense de Seguro Social ni en el hospital, por lo cual ha sido necesaria una estrategia de formación y desarrollo profesional alineado justamente a los objetivos que nosotros como hospital tenemos, y por supuesto también alineados a los objetivos que como institución se tiene en torno a lo que es la puesta en marcha y la inversión que la seguridad social y el país está haciendo en ese centro hospitalario. Por otro lado, la cultura organizacional es vital. Tenemos nueva casa y por supuesto tenemos que construir una nueva identidad, y es un trabajo que hemos venido haciendo ya meses atrás con instancias institucionales para generar un cambio en ese pensamiento, un cambio en ese chip en los trabajadores para garantizar un alto grado de satisfacción como usuario interno, como lo decía anteriormente, pero a la vez que ese grado de satisfacción en el usuario interno se convierte en un alto grado de satisfacción en el usuario externo. Entonces, esa nueva identidad lo hemos denominado pelícanos del cambio, y justamente va orientada hacia eso. Satisfacción interna, satisfacción externa, trabajo en equipo, liderazgo y, por supuesto, impacto en la prestación de servicios de salud con calidad y en general en los servicios que brindan los médicos y no médicos de este centro hospitalario. Las alianzas son vitales, públicas y público-privadas, no podemos cegarnos ante ellas, y eso también permite potenciar
lo que la institución como caja puede brindar. Por ejemplo, en este caso se ha apostado a trabajar de forma articulada con otras entidades estatales, lo cual permite ampliar la posibilidad de capacitación en buen trato, en servicio al usuario, en lenguaje lesco, y esto indudablemente se traduce también en un mejor servicio hacia la población. Ni que hablar del tema de las redes de servicios de salud. Eso es un tema súper amplio. Les mencionaba anteriormente que nosotros originalmente atendíamos Chorotega, Pacífico Central. Actualmente somos el hospital de la red Pacífico Central. Sin embargo, hay muchas cosas que han cambiado, empezando por la apertura de una carretera costanera que permite una mayor accesibilidad del sur hacia el sector de Punta Arenas y por supuesto a la área metropolitana, pero donde, para el caso específico del Hospital Monseñor Sanabria, es más fácil llegar de Ciudad Neyli, que es en la frontera sur, a Punta Arenas que al gran área metropolitana, para lo que sea, y obviamente para temas de salud, ni qué hablar, y en ese sentido, la posibilidad de replantear las redes de servicios de salud están sobre la mesa de tal manera que los pacientes reciban los servicios que necesitan más cerca de su hogar y con menos complicaciones que como lo están haciendo en este momento. Y que hablar del ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Guanacaste. Guanacaste, los usuarios que requieren tratamiento en un tercer nivel pasan prácticamente al frente de este centro hospitalario y obviamente la institución ha invertido en infraestructura y en equipamiento necesario para poder atender esas necesidades. Pero es un trabajo que tenemos que revisar justamente para hacer un rebalanceo de las redes y no únicamente un rebalanceo desde el punto de vista de población adscrita, sino desde el punto de vista de asignación de recursos especializados para que esos pacientes no tengan que trasladarse tanto hacia el gran área metropolitana y aparte de eso, con diferentes estrategias para optimizar los recursos, tengamos una forma de resolver de una manera más eficiente las necesidades de estos usuarios. Ni qué Estamos hablar, a 2 minutos ya. Gracias. ok, gracias. Ni qué hablar de la demanda asistencial, lo cual también está delimitada por el marco regulatorio, el tema de transformación digital y, por supuesto, un elemento que queremos introducir y que representa un reto también institucional porque no está arraigado, institucional y país, diría yo, porque no está arraigado en nuestra cultura, que es el tema de investigación. Las capacidades están dadas y en ese sentido también es importante que mejoremos el uso de la capacidad instalada con fortalecimiento de las unidades de atención domiciliar, hospital de día, atención del adulto mayor, clínica de HIV, y por supuesto ampliar la oferta de centros donde se pueda formar personal de todo tipo, tanto especializado como no especializado, justamente para que el hospital se convierta no únicamente en el polo de desarrollo en materia de salud, sino en un polo de desarrollo cantonal y provincial que tanto se requiere justamente en una zona como Punta Arenas, donde los índices socioeconómicos no son los esperados. La demanda futura debe de pensarse en ello y qué mejor ejemplo que trabajar en los adultos mayores con programas orientados hacia fortalecer su atención y por supuesto a fortalecer lo que es la atención ambulatoria y domiciliar, que es la medicina del futuro. Así las cosas, a manera de resumen, el nuevo Hospital Monseñor Sanabria es una oportunidad única de construir una gestión hospitalaria moderna, eficiente y humana, donde superar los retos requiere visión estratégica, perseverancia y trabajo en equipo. La resiliencia, investigación e innovación serán claves para consolidar el nuevo hospital como referente a nivel institucional. Y termino justamente con esto que dice que la Caja Costarricense de Seguro Social es el alma resiliente de un país que no se rinde y el abrazo justo que alcanza a todos por igual. Ante cada situación adversa se levanta con más fuerza. Cada minuto deja una huella de esperanza, porque cuidar a Costa Rica es su vocación y hacerlo con equidad su mayor legado. Pero la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿quiénes somos? Todos los que de una u otra forma aportamos nuestro granito de arena dentro de la institución y fuera de la institución para que se siga manteniendo como ese pilar
en la paz social que nuestro país, del cual nuestro país se siente tan orgulloso. Obviamente, tenemos que seguir trabajando fuertemente para que todos esos factores externos, esas externalidades, no nos afecten, pero con un equipo humano unido y adecuadamente articulado y con una visión clara, estamos totalmente seguros que es posible que la Caja Costarricense de Seguro Social perdure no por 80, sino por muchísimos años más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este repaso, doctor, tan importante, de un contexto histórico y de toda la gestión desde la resiliencia, desde la innovación, desde la gestión hospitalaria, desde la cultura organizacional que se ha venido trabajando. A continuación, le damos la palabra al ingeniero José Manuel Zamora. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Agradecer el espacio que se me ha dado el honor de compartir esta noche con ustedes. La ponencia que se me permitió presentarles hoy se titula La implementación de tecnología para la mejoría de las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social. Voy a empezar con una denominación, digamos, contextual, a partir, digamos, de tres aristas principales con el tema de listas de espera. Quiero aclarar, ¿verdad?, que obviamente el abordaje de lo que es hacer un impacto en la disminución, más no en la desaparición de las listas de espera, sino en la disminución, es bastante retador. Tiene también muchas administraciones y mucho tiempo de estar en la palestra, y es porque también es un problema complejo, lo cual no significa que no pueda o deba ser atendido. Sin embargo, aclaro, ¿verdad?, que la tecnología no es un único pilar que responde, digamos, a resolver un problema complejo de este tipo, como es la disminución de las listas de espera en nuestra institución. Sin embargo, sí es un pilar importante, y la misión mía hoy es poder dejar una gotita de ese pilar en ustedes, recorriendo algunas cosas que estamos perfilando y también otras que también estamos soñando para cristalizarlas dentro de la institución. En primera instancia, tenemos una arista con la Caja Costarricense de Seguro Social que enfrenta una creciente demanda de servicios médicos. Por supuesto que esto no es nuevo, ¿verdad? Y lo sabemos cada día en los titulares de las noticias, cuando tenemos a la institución de frente enfrentando esta alta demanda de servicios. Y es básicamente porque los retos que estamos enfrentando actualmente tienen de frente un índice poblacional invertido, donde nuestra sociedad cada vez envejece más, ¿verdad? Y tenemos también menos población joven, de tal manera que esta tasa de reemplazo para sostener el seguro social, ¿verdad?, y la ampliación de ese fenómeno hace que tengamos una creciente demanda en los servicios médicos. Pero eso no es solo un factor, ¿verdad? También sabemos que el tema de enfermedades crónicas no transmisibles es también un tema a resolver para darle contención. Sabemos que es mucho más económico prevenir la enfermedad que curarla, y esto es parte de las premisas acá también que tiene que ponerse dentro de el andamiaje para poder ir creando soluciones. Y en fin, bueno, podríamos citar otros elementos en esa lista. Si nos pasamos ya a la otra, que corresponde a las limitaciones en tiempos de atención de especialidades críticas, ¿verdad? Eso también para nadie es un secreto, ¿verdad? Básicamente lo que son especialidades de ortopedia, cirugía general,
oftalmología son servicios sumamente concurridos, muy saturados, que también hacen que esas listas de espera se vean impactadas. Y como tercera arista está el impacto en la calidad de vida y sostenibilidad de la institución. Esto está dividido un poco, ¿verdad? Una orientada más hacia el usuario final o nuestros pacientes o asegurados, y la otra, digamos, con respecto a la institución. La parte que está orientada más hacia el impacto de la calidad de vida es porque entre más extensas sean, no solo las listas, sino también los días que esperan nuestros usuarios por ser atendidos, pues eso tiene un impacto también en la salud. Cuando ya mencionaba el tema de enfermedades crónicas no transmisibles, pues esto prácticamente casi que es automático, ¿verdad? Entre más tiempo pasa sin atención y sin darle contención, pues ahí el tema de calidad de vida se ve afectado directamente. Y con respecto a la sostenibilidad institucional es porque, lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Es mucho más costoso estar lidiando con una enfermedad que prevenirla, por supuesto, ¿verdad? Que sería lo ideal. Ahora hablábamos también que una de las cosas retadoras es el tema de fortalecer y eficientar el primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces, esto también tiene mucho que ver con ese esquema de sostenibilidad institucional que afecta no solamente el accionar económico, sino también la forma en la que opera la prestación de servicios de salud. Ahora bien, esto digamos como un contexto amplio, ¿verdad? Porque la idea aquí es profundizar un poquito más en el tema de cara, digamos, a la parte tecnológica, que también acá quiero aclarar que aunque la inteligencia artificial es una herramienta muy potente a la cual no podemos dar tiempo para dejarla pasar y no podemos dejarla pasar porque en realidad lo que hace es que nos atropella. No es la única tecnología que impacta este problema complejo como es la disminución de listas de espera. Hay muchas otras tecnologías que se pueden aplicar, ¿verdad? Pero aquí vamos a centrarnos un poquito más en la inteligencia artificial, no por moda, sino porque es algo que no solamente en la teoría, sino en la práctica, en otros estratos, en otras regiones, en otros países, está más que probado que apalanca la forma en la que se puede hacer la prestación de servicios de salud, haciéndola más eficiente y más eficaz en el uso de los recursos y en la calidad de la atención de los pacientes. Dicho esto, pues importante mencionar que en el tema de inteligencia artificial propiamente, con esta tecnología, es una tecnología que está capacitada para hacer el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces, esto es un pilar fundamental de este tipo de tecnología porque nos quita ya las barreras relacionadas con el procesamiento de grandes volúmenes de datos y ahora pues vamos a ver un poco a qué me refiero con eso, con datos específicos de nuestra institución, pero esa barrera prácticamente tecnológicamente no es que no tenemos que ponerle atención porque hay tecnologías que tenemos que asociarle para que eso funcione así dentro de la inteligencia artificial, pero no serían, digamos, ya un problema. Y ya pasándonos un poco a los beneficios, ¿verdad? La identificación de patrones que nos da la inteligencia artificial es sumamente importante en un sistema de salud para agregarle valor, porque aquí es donde hace sentido lo que hablaba anteriormente de prevenir, hacer medicina preventiva más que correctiva, ¿verdad? Ir hacia ese punto. Y esos patrones, básicamente, ¿de qué son? Son patrones de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, o también en el análisis de imágenes médicas, como por ejemplo lo que es mamografías, que hay un índice elevado también en esa patología para nuestras costarricenses, ¿verdad? Y la identificación de esos patrones de forma oportuna, pues
no solamente hacen que haya una continuidad en la vida de las mujeres, sino que salvan vidas, ¿verdad? Y adicionalmente, vamos a ver que hay un apoyo a las decisiones clínicas y también administrativas, pero aquí centrándonos propiamente en un contexto propiamente de la práctica en la medicina, hay un aspecto relacionado con lo que son sistemas de apoyo a la decisión clínica y lo apoyan mucho las tecnologías de inteligencia artificial. Entonces vean que con esos tres bloques que estamos viendo ahí, ya tenemos bastantes beneficios que podemos desplegar sobre lo que es la prestación de servicios de salud para poderlo hacer más eficiente y entregar mejor calidad a nuestros usuarios. Ahora, ¿qué hay con respecto a la materia prima de la inteligencia artificial en la caja? Siempre cuando tengo oportunidad de hablar sobre estos temas, lo digo exactamente así, materia prima, porque la materia prima para que esto funcione son los datos. Sin los datos, básicamente sería un espejismo poder hablar de este tipo de cosas. Es como la piedra angular. Entonces, esos datos que les presento ahí están básicamente con un corte hacia 2 meses atrás, al día de hoy. Vemos que esa información corresponde a más de 5.9 millones de personas registradas en el expediente digital único en salud. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un padrón de la seguridad social en salud ahí registrado para nuestros costarricenses dentro del sistema de información. Más de 240 millones de consultas electrónicas o atenciones. Más de 1.045 millones de prescripciones que se resguardan también en ese repositorio de información. Y más de 2.3 millones de personas que usan la aplicación móvil del EDUS y más de 1.6 millones de dependientes, porque dentro de esta solución, además del titular del seguro, también los beneficiarios pueden hacer uso de esta aplicación y tener los beneficios correspondientes. Entonces, una de las cosas que en esta era tenemos como el nuevo oro, ¿verdad? Son los datos, porque estamos en la era de la información y la información se conforma de datos. Entonces, si podemos responder a la pregunta ¿qué hay en la Caja Costarricense de Seguro Social en materia prima para la IA? Ahí está, parte, digamos, de la piedra angular. Ahora vamos a hablar de unos otros retos y otras cosas, pero esto es los habilitadores nucleares que tiene que tener un sistema para operar y pensar en este tipo de tecnologías. Ahora bien, quería también aprovechar para hablarles sobre un poco el andamiaje a nivel país con respecto, digamos, a la inteligencia artificial y cómo caminamos, ¿verdad? Y ahí lo titulamos de esta manera, ¿verdad? Que la inteligencia artificial no camina sola. ¿Y qué significa que no camina sola? Básicamente significa que hay una estructura dentro del ecosistema de transformación digital que se ha venido formulando y construyendo a través del tiempo, y esos bloques que podemos ver ahí en forma de círculo no significa que son secuenciales, pero sí que están anidados. El EDUS como expediente digital único en salud tiene otro montón de beneficios y de bondades, pero aquí como estamos centrándolo en la tecnología de inteligencia artificial, vamos a ver que aporta mucho en ese sentido, ¿verdad? Y también en la cobertura que tiene a nivel nacional la solución que permite hacer el registro y actualización de esa información. También hay un componente de interoperabilidad que no es menos importante, porque esto va a permitir que esa solución en el banco de datos se pueda nutrir no solamente de información que está intrainstitucionalmente, sino que podamos hacer habilitadores
a otros prestadores de salud dentro del ecosistema nacional. Ejemplo, al poder habilitar, como lo hicimos el año pasado, un esquema de interoperabilidad con el Instituto Nacional de Seguros, es factible que podamos interoperar con la información del paciente de manera segura y bajo estándares internacionales de intercambio de mensajería en salud, información que se modifica y que se registra en el expediente. El otro tema es con respecto, digamos, a un tema más estratégico, pero que es importante, ¿verdad? Y corresponde a lo que se denomina ENIA, por sus siglas, que es la Estrategia Nacional de Salud Digital de Costa Rica. Esta está prácticamente fresquita, ¿verdad? Recientemente, creo que el año pasado fue a finales que se inauguró, ya tiene también algunos planes de acción asociados. Hay que acelerar un poco más el tema, digamos, de ejecutar ahí esas acciones intra e interinstitucionales para acelerar lo que está propuesto, pero eso es un buen paso a nivel, digamos, país para poder sostener el ecosistema que les estoy exponiendo. Y bueno, también está la Estrategia Nacional de Salud Digital, por supuesto, ¿verdad? Que considera este tema de tecnologías emergentes, como lo es la inteligencia artificial. Ahora bien, perdón, hay algunas acciones ya concretas dentro de nuestra institución con respecto, digamos, a tecnologías de inteligencia artificial en diferentes estados de madurez. Si hablamos de un esfuerzo de un modelo predictivo para predicción del riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2, este es uno de los esfuerzos más maduros que tenemos dentro de la institución. Enfrenta algunos retos que tienen que ver más con un tema de cultura en cuanto a la adopción de estas tecnologías, retos a nivel también de carácter meramente legal, porque en estos temas de inteligencia artificial, pues no solamente basta con tener los modelos, sino también hay que cuidar y ser muy cauteloso de la forma en la que se va a intercambiar la información para poder obtener los resultados que se espera. Y pues eso nos ha llevado algún tiempo por ahí. Sin embargo, es el que tenemos un poquito más cerca, ¿verdad? En el horno, diría yo, así muy a lo tico, ¿verdad? Donde ya incluso ha sobrepasado pilotajes, se ha medido su sensibilidad, su nivel de predictibilidad es bastante alto, bastante bueno, probado en los establecimientos de salud de la clorito picado. Y lo que sigue es pues sobrepasar las barreras de carácter legal para poder garantizar que tenemos un uso adecuado y hay una protección de datos exhaustiva para el usuario final y también para el usuario interno que lo utilice. Muy bien, lo que es retinopatía del prematuro, ¿verdad? Aquí también, todos estos que estamos viendo en realidad en pantalla son esfuerzos relacionados con modelos predictivos basados en una tecnología que se denomina Machine Learning, con lenguaje extenso, que lo que permiten es, como les decía, hacer esa predicción de acuerdo a la patología. Propiamente está orientado a que podamos, a través de imágenes de los ojos de los bebés, poder hacer esa predicción, ¿verdad?, de esa enfermedad y evitar la ceguera prácticamente o atenderla a tiempo. La lectura de mamografías está más orientada al tema de malignidad y prevención del tema de cáncer de mama, para poder hacer unas priorizaciones sobre cuáles serían las usuarias, ¿verdad?, que deberíamos priorizar de acuerdo a los niveles de malignidad. Todo esto, por supuesto, sustentado y supervisado siempre por personal clínico competente
Ya Y de está igual los manera, minutos, perdón. Gracias. perfecto, gracias. Vamos a acelerar. Y este último también es basado en el análisis de imágenes con lo que es el síndrome coronario agudo para prevención de infarto. Ahora bien, para ir, ya casi vamos cerrando, pero esto es importante transmitírselos. Hay una estrategia de implementación dentro de la institución que navega por estos módulos que les estoy presentando acá. Tenemos una formulación bajo una metodología de administración de proyectos que está avalada por nuestra Dirección de Planificación Institucional. Esto es muy importante porque hace que pasemos de una institución que trabaja muy funcional a una institución que trabaja por proyectos. Y eso entrega productos y servicios de manera concreta en el tiempo. Pues eso es lo que se pretende. También hemos hecho pilotajes de soluciones, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, y eso es parte de la estrategia también para después masificar las soluciones de inteligencia artificial. Hay equipos multidisciplinarios asociados a estos esfuerzos, no solamente es personal técnico, sino que hay clínico, administrativo, tecnólogo, etcétera, el que se requiera. Ahora, se hablaba también del tema de alianzas público-privadas y privadas, público-privadas, perdón, para poder, y público-pública, para poder afrontar estos retos, que eso es súper importante. Entonces manejamos algunos convenios, unos ya activos y otros en tránsito con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad Nacional, con la UCR, está también en trámite, con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que están ahí también como parte del andamiaje y de la configuración. Y también institucionalmente trabajamos o tenemos un área donde se desarrollan estrategias de soluciones de inteligencia de negocios que apoyan el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Bien, esto es muy importante transmitírselo, ¿verdad? Hay un proyecto de ley, la 23.919, que es para el tema de implementación de soluciones de inteligencia artificial. Está muy abocada a los temas de protección de datos personales, la regulación responsable, que se tenga siempre decisiones clínicas asociadas o respaldando el software, que sea explicable, que sea medible, que sea completamente auditable y que no se puede perder de vista y es muy incisivo en la inclusión y la equidad. Porque no solo se trata de tecnología, sino también de tener y dar confianza. Desafíos actuales. Tenemos una conectividad e infraestructura a nivel telemática de la infraestructura hospitalaria que debe ser adecuada, ¿verdad? Eso hay que mejorarlo todavía. Hay una escasez o alto costo del recurso humano especializado en IA, con científicos de datos, analistas de negocios, etcétera, que se ocupan para que estos desarrollos se den y se concreten. La calidad del acceso a los datos clínicos es vital. Para generar un modelo de inteligencia artificial, más o menos se invierte entre el 60 y el 70% para hacer la limpieza de los datos y que podamos obtener un buen modelo. Abocarnos a la ley 8968, por lo que les decía de protección de datos sensibles de los usuarios. Y también hay una lenta cultura organizacional en la adopción de tecnologías y esta, digamos, no escapa a ello. Hay un impacto esperado, en lo que hablábamos inicialmente, que es en la reducción de tiempos en patologías crónicas, por lo que les mencionaba anteriormente, mejor asignación de recursos médicos, prevención temprana para el ahorro de costos institucionales y una atención más equitativa y centrada en el paciente. Concluyendo, tenemos la tecnología de inteligencia artificial como una tecnología crítica para reducir las listas de espera. Por lo desarrollado anteriormente, Costa Rica y la Caja han iniciado ya este camino, ¿verdad? Con estrategias, pero hay que acelerar, hay que acelerar esto, hay que hacerlo, hay que cristalizarlo y potenciarlo. La clave es la infraestructura, una gobernanza sólida, marcos legales claros y también ya aprobados como el proyecto de ley que les mencionaba, el 23.919. Y también vamos hacia un modelo de atención más preventiva, eficiente y centrada en la persona. Ahora, para terminar, me voy a permitir rápidamente, sé que ya estoy sobre tiempo, pero me voy a permitir leer por acá una reflexión que
se hizo por parte del equipo de trabajo, que espero que quiero dejarla por acá. Dice de esta manera: la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente que debemos construir juntos. En la caja hemos comenzado este camino, pero requiere visión, voluntad, colaboración y una ciudadanía informada. La tecnología es una herramienta. El verdadero propósito es cuidar mejor a las personas, porque innovar en salud también es una forma de cuidar. Costa Rica tiene condiciones para liderar en salud digital en América Latina, con el EDUS como base, la interoperabilidad como puente y la inteligencia artificial como motor. Podemos construir una salud pública más preventiva, más eficiente y más humana. Este no es un proyecto tecnológico, señores y señoras, es un proyecto de país. Y empieza con cada decisión que tomamos hoy. Costa Rica tiene una de las instituciones de salud más respetadas del continente. Nuestra Caja Costarricense de Seguro Social. La tecnología bien utilizada puede ayudarnos a sostenerla, fortalecerla y hacerla más humana. La inteligencia artificial no es ciencia ficción. Es una oportunidad real para anticiparnos, optimizar procesos y cuidar mejor. El futuro de la salud pública se está construyendo hoy y está en nuestras manos liderarlo con visión, ética e innovación. Les agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias por la participación, por este repaso sobre las causas de la lista de espera y sobre posibles aplicaciones de la inteligencia artificial, áreas de ensamblaje, beneficios y de igual manera también retos al respecto. Ya para concluir, tenemos el gusto, como les había mencionado, de tener una ponencia desde Canadá con el señor Alex Monter. Él es CEO de una de las estructuras más importantes y más grandes a nivel de grupos de hospitales en la provincia de Ontario, en Canadá, y nos dará su ponencia en inglés. Dear Alex Monter, this is your turn. Thank you so much for being here. Thank you. Buenas noches. Canada es bilingüe, pero francés e inglés. So I'm afraid we're not able to join you in Spanish. And thank you for this opportunity to talk to you about the Canadian healthcare system. I am I think I got the introduction. I have spent many years in the healthcare system, most recently as the CEO of a children's hospital here in Ottawa, the capital of Canada. And since last year, I have been the CEO of the Canadian Medical Association, which is the national association representing physicians across the country, which was founded in 1867, which is the same year that Canada became a country. I shared with Aristide a presentation of about 40 slides. We don't have time this evening to go through it, but I believe it's going to be, it has been or will be shared with you. And maybe if I could just give you a few highlights, starting on slide number 6, to talk to you about the Canadian healthcare system and its history, and then what some of the current issues are. So all healthcare systems are, of course, a creature of the culture and society in which they are embedded. And in 1867, the Constitution Act that created Canada and the division of powers between our federal government and the provincial governments, and at the time there were 5 or 6. Today there are 10 provinces and 3 territories. The principle
in 1867 was that the federal government would be responsible for the important things. And in 1867, the important things were transportation and defense and the railroad. And the provincial governments were responsible for the less important things, which included hospitals, asylums, charities, and charitable institutions. And we're in the 19th century, there is no welfare state, there are no government programs. And so the structure was such that the provincial governments were left with what were then considered the lesser responsibilities. Of course, over 158 years, what's happened with the development of the social welfare state is that those provincial responsibilities, healthcare, education, social services that were so small and not very significant in 1867 are now the bulk of what government does, what the state does in Canada. So the evolution with healthcare in Canada started on slide 7. You'll see at the provincial level, not at the federal level. It was in 1947. If you move to the next slide, in 1947, that Saskatchewan, which is a province in Western Canada, established a universal health insurance program. And then 10 years later, the government of Canada started contributing. And in 1962, again, Saskatchewan led the way and created a public insurance for physicians. So up until 47, 62, there were still fees for hospitals, for doctor visits. I was born in 1968. My mother always says she had to pay the hospital for me to be born. By the time my brother was born in 1972, it was free of charge. I would say you get what you pay for, right? So if you look on slide 9, then you see the more modern evolution, which is that by the 1970s, every province, if you advance next slide, every province had established a universal system that covered, and the next slide again, that covered really hospitals and doctor services. I'll come back to that in a moment because, of course, we understand healthcare today to be much larger. And in 1984, the Canada Health Act was passed by Canada, by the federal parliament. And the Canada Health Act, if you advance to slide 13, next slide, yes. So these are the key principles of the Canada Health Act. And this is viewed as the cornerstone of healthcare in Canada. So first of all, public administration, that these services, hospital and medical services, physician services, are nonprofit and publicly administered. That they must be comprehensive, that everyone, 100% of residents, and that is whether you're a citizen or a permanent resident, are eligible and have access to these services, that these services are portable. So I live, for example, in the province of Ontario. If I visit the province of Quebec, which is about 2 kilometers that way, and I get injured and I have to go to the hospital, my coverage from Ontario is portable across all provinces. And accessibility, that there are no user fees. And if a province meets those criteria, then it can receive federal funding for healthcare. And at the present moment, about 25% of the total cost of healthcare delivery is covered by the federal government, and 75% by the respective provincial governments. If you go to the next slide, you can see some of that. Theoretically, the federal government can enforce the Canada Health Transfer
if those conditions that I previously mentioned are violated. And from time to time it does. So if you go to slide 18, if you advance to slide 18, please. Next slide. Right. So extra billing and user charges are not permitted. So if a doctor can't, for medically necessary services, can't charge extra, there's a fee schedule that's determined through negotiation between government and physicians. Hospitals can't charge for basic medically necessary services. And you know, that gets into a debate about what's medically necessary. So for example, hospitals will charge for private rooms because that's not medically necessary. They might charge for crutches when you're discharged from hospital. But what is medically necessary cannot be fees. And so these are examples of where provincial governments broke the rules and were penalized financially by the government of Canada. So now we're talking about the political and financial framework. You're looking at the finance and delivery of care, and that's on slide 22. So if you could please advance. There's some dense slides here that show the kind of structure of the federation. But what you can see is the difference between financing and delivery. And so if you advance to the next slide, this will give you a sense of the total expenditure in Canada. So while the universal healthcare system is public, there are still private services, but they have to be for things that are not insured in the public system. In other words, you cannot have a private hospital that is funded publicly. You can have physicians operating outside of the public system, but they can only operate outside of the public system. They can't be partially in the public system, partially in the private system. So what you see is, of all healthcare spending, which this year is anticipated to be 380 billion Canadian dollars, 75% is public and 25% is private. And what is private is dental care, prescription medication, a lot of mental health and addiction services outside of hospital are funded through a mix of out-of-pocket and private insurance. If you go to the next slide, you'll see a bit of a table on how these things are divided. Now, I would note that when it comes to dental care, vision care, physiotherapy, there are programs for seniors, for children, for low-income people that do cover some of these programs for some parts of the population. But generally speaking, for working age adults, dental care, vision care, physiotherapy, those are all private, and other services like home care, long-term care are partially public, but kind of the bare bones are public. So for example, home care, you might be able, if you have significant medical needs, to get 20 hours a week of home care, but if you actually need 50 hours a week of home care, you might have to pay for the difference yourself. And then on the top there, hospitals, physicians, and diagnostics are 100% covered. There are no charges. There is no user fee. There is no means test. If we move to slide 30, so move. Thank you. Important to recognize that both the strength and the weakness of the system is how decentralized it is. And so there's a federal national framework that establishes the ground rules,
provides funding. There's the provincial and territorial governments. And then there's a 14th jurisdiction, which is the military health services and the indigenous health services. So it's very distributed, and there's a lot in common, but there's a lot of variability. The good thing about that, in this very, very large country, the second largest country geographically in the world, 2 official languages, a great deal of ethnic and racial diversity, and a large indigenous population, is that it is possible through this decentralization to tailor services, to make services unique, to meet the unique needs of those populations. But it does mean also that there can be inconsistencies and inequality of care, and that in many rural and remote areas, it is difficult to deliver quality care because of lack of resources, lack of people, health professionals. At the moment, we are short about 23,000 family physicians in Canada, which means that 6.5 million people out of 40 million people do not have access to their own family physician, to their own primary care clinic. They have access to those services. They can go to a walk-in service, or they can go to a hospital, and there's no charge for that. But they don't have reliable, regular access to the same doctor over time, which is historically what the expectation has been. We go to the next. If we go to the next slide, you see some of the trends and challenges. I mentioned the lack of access to family doctor, primary care team, long wait times, and a lot of pressure on hospital beds, which is one of the reasons we really at the Canadian Medical Association have really been pushing for much better integrated health human resource planning, and for an expansion of Medicare, which is what we call our healthcare system, to include more non-physician and non-hospital services, and to organize primary care in ways that really have all health professions working at the top of their scope, so that working in teams, we can give every Canadian the coverage that they require. I just note, I think I've reached the end of my 20 minutes, so I will stop there. And I'm happy for you to review the slides. I'm happy to get emails if you have any questions. And of course, I'll stay on the line now if there are any questions, that you have. Thank you so much. Gracias. Por la presentación. Muchas gracias por el repaso de las características de este modelo, con algunas cosas tan importantes como la administración pública, que no exista un lucro asociado